sé a quién es elegido para que se cumpla la escritura en que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vamos a orar. Padre, bendito seas, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te rogamos, Señor, que tú muestres tu gracia en medio nuestro, hablándonos a través de tu palabra. Abre nuestros ojos a través de tu Espíritu, para que podamos ver las maravillas de tu palabra, para que podamos ver la gloria de Cristo y ser transformados por tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. A mediados del siglo XX, un reconocido escritor, intelectual y político de nuestro país, Juan Bosch, escribió o publicó una obra titulada Judas Iscariote, el calumniado. Y la tesis de esta obra, que es secular, obviamente, es presentar que este personaje llamado Judas, que nosotros le tenemos por traidor, por falso discípulo de Cristo, por un hombre malvado, él quería más bien presentarlo como una víctima de la manipulación de la historia de parte de los demás discípulos. Lo que Juan Bosch presenta en esta obra es cómo, según él, Judas era envidiado por los demás, principalmente por Pedro, y entonces ellos arman alrededor de él toda una historia donde Judas sale como el villano, siendo él un buen hombre. Obviamente, reconocemos los dotes de Juan Bosch como escritor, como político también. Sin embargo, tenemos que reconocer que este libro, esta obra, presenta una gran mentira. Judas Iscariote no es calumniado en las Escrituras, precisamente porque, a diferencia de él, nosotros creemos en la inspiración y en la inerrancia de las Escrituras. Bueno, el mismo Pedro dice en una ocasión que ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios siempre hablaron siendo guiados, empujados por el Espíritu Santo. Ellos no escribieron según sus prejuicios, no escribieron según lo que había en su corazón, sino que todo lo que escribieron era inspirado por Dios. Por ende, todo lo que escribieron es verdad. Dice el mismo Señor Jesucristo,
tu palabra es verdad. Así que lo que la Biblia presenta acerca de Judas no es una historia manipulada, es la realidad de Judas. Lo que podríamos llamar la realidad del falso discípulo. Y ese es el tema, o ese es el título de esta exposición en esta mañana, la realidad del falso discípulo. Continuando con nuestra exposición en Juan capítulo 13, que por 2 semanas tuvimos un pequeño paréntesis. En el día de hoy continuamos con estos versículos, desde el versículo 18 hasta el versículo 30, donde Jesús revela la realidad de Judas, la realidad del falso discípulo. Y tenemos que decir que esta realidad no es una realidad que se queda en Judas. Toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento presenta esta realidad. El mismo Señor Jesucristo dice en una ocasión: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Él mismo presenta aquella ocasión donde muchos dirán en aquel día: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor le dirá: nunca os conocí. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Una realidad que debe preocuparnos. Una realidad que no debe ser tomada a la ligera. Una realidad que después Santiago lo presenta cuando habla de que alguien puede decir que tiene fe y esa fe no ser una fe salvadora. Una realidad que es confirmada por el apóstol Pablo cuando dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. El mismo Juan dice en una ocasión que hay algunos que aún estando entre nosotros no son de nosotros. Judas habla de cómo, el otro Judas, no este, habla de cómo algunos entrarían encubiertamente en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo visible de Cristo. Los demás apóstoles también, como Pedro, cuando él llama a los creyentes a que confirmen su vocación y elección, y cuando advierte de los falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías en el pueblo de Dios. Todo el Nuevo Testamento testifica que no solamente Judas, sino que durante toda la historia de la iglesia habría falsos discípulos en la iglesia visible. Es por eso que es tan importante para nosotros ver esta realidad partiendo en este momento de la vida o la historia de Judas. Estamos aquí en la cena. Esa cena, como decíamos al principio, donde Jesús expresa su gran amor, su amor hasta el límite a sus discípulos. Esa cena donde Jesús expresó o mostró su humillación al servirle lavándole los pies. Esa cena donde Jesús ilustró en el lavado de los pies su obra de gracia en su pueblo. Pero esa cena donde él también revela la realidad de Judas como falso discípulo. Y vamos a ver 2 cosas en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la revelación acerca del falso discípulo y en segundo lugar, las reacciones ante la realidad del falso discípulo. La revelación de la realidad del falso discípulo y las reacciones ante la realidad del falso discípulo. En primer lugar, la revelación. Cristo revela allí que hay uno de ellos que no solamente es un falso discípulo, sino que le iba a entregar. Y quiero que veamos en primer lugar el contexto de esa revelación. ¿En qué momento Jesús muestra que hay uno que no es de ellos, que hay uno que está en contra de él, que hay uno que le ha de entregar?
tenemos que presentar este texto en el marco de Juan capítulo 13, versículo 1, habíamos leído: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hemos repetido en cada exposición que este es el marco donde debemos de ver todo lo que sigue aquí en el libro de Juan. Cristo ha amado a los suyos. Mientras estuvo en el mundo, Él amó a aquellos que el Padre le había dado, sus ovejas. Y dice aquí que ese amor fue llevado hasta el límite. Los amó al extremo. Y en estos últimos capítulos, Él expresa ese amor de diversas maneras. Y es en este marco, en este contexto, donde Él está expresando su amor redentor a los suyos, ese amor particular a sus escogidos, que Él revela que hay uno entre ellos que es falso. Es interesante esta realidad, porque muchas veces nosotros pensamos que ser centrado en el Evangelio, ser centrado en Cristo, ser centrado en el gran mensaje de la redención, es siempre ser positivos en nuestras exposiciones. Podemos confundir la proclamación de Cristo, de la justicia de Cristo a favor de su pueblo, con positivismo. Lo único que sale de nuestra boca es decir que hemos sido aceptados por la gracia de Dios. Podemos pensar que eso es ser centrados en el Evangelio. La semana pasada recordábamos en Hechos capítulo 13 cuál es el mensaje que nos identifica, cuál es el mensaje de la iglesia. Es ese gran mensaje que está desde Génesis hasta Apocalipsis, del gran Dios soberano, salvador, que hace un plan para redimir a su pueblo por medio de la persona de Cristo. Ese es nuestro mensaje. No es moralismo, no es otra cosa, es la gracia soberana de Dios revelada a través de Cristo. Eso es así. Sin embargo, eso no significa que nuestro mensaje siempre en todo es positivo. Que lo único que debemos decirle a la congregación es que han sido aceptados en Cristo, todos, y que está todo bien, que no hay problema. Jeremías nos diría: no curen la herida de mi pueblo diciendo paz, paz, cuando no hay paz. El mismo Señor Jesucristo, cuando Pedro le pide que le limpie todo lo que él es, Cristo le dice: vosotros ya estáis limpios. El que ha sido lavado no necesita sino que le laven los pies. Versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios. Esa es la gran noticia del Evangelio. Aquel que ha creído en Cristo ya está limpio. Ha sido declarado justo en Cristo. Dios le ve limpio eternamente y para siempre, por cuanto tiene la justicia de Cristo. Pero también esa persona, su alma ha sido purificada, como dice Pedro, por la obediencia a la verdad en el nuevo nacimiento. Ha sido santificado, apartado del mundo. Todo eso es cierto, pero Cristo dice: aunque no todos. Aunque no todos. Cristo no quiere que Judas se consuele con esa verdad. Cristo no quiere que Judas tenga paz en su alma con la realidad de que están limpios todos. Más adelante, cuando él dice: si hacéis estas cosas, versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Versículo 18, no hablo de todos vosotros. No hablo de todos vosotros. Oh hermanos, nosotros
entendemos por las Escrituras que tenemos el llamado de anunciar a ese Cristo crucificado y de anunciar los beneficios de esa cruz para todo aquel que cree. Y eso trae gozo al corazón del verdadero creyente. Y eso trae paz a nuestra alma en medio de las tribulaciones de esta vida. Y eso trae tranquilidad a nuestros corazones en medio de nuestras debilidades. Pero tenemos que recordar una y otra vez que a pesar de que no conocemos como a Cristo los corazones de cada uno, sí sabemos por las Escrituras que esos beneficios no son para todos los que profesan. Oh amados de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, estemos conscientes que publicar el Evangelio, estemos conscientes de que predicar la gracia es compatible con recordar también una y otra vez que esos beneficios no son para todos. Que esos beneficios no son para todos los que profesan. Que esos beneficios son para los escogidos. Que esos beneficios son para los que realmente han creído en Cristo. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. El libro de Hebreos es una de las cartas en el Nuevo Testamento donde se exalta de manera magistral la obra de Cristo. Donde se exalta la seguridad de los redimidos. Donde se exalta ese evangelio que exclusivamente es por gracia, que exclusivamente es por medio de Cristo, que exclusivamente es por medio de la fe. Sin embargo, esa carta también es una de las cartas donde más se advierte la realidad de que esos beneficios no son para todos. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Oh hermanos, no olvidemos que predicar el Evangelio, que enfatizar la gracia, que centrarnos en Cristo es compatible con recordar que no todos son de Cristo. Los puritanos eran hombres centradísimos en el Evangelio, pero siempre recordaban en sus escritos, no todos son de Cristo. Que la centralidad del Evangelio no nos confunda, o que nosotros no confundamos la centralidad del Evangelio. Porque ella no confunde, somos nosotros los que podemos confundirlo. Que no confundamos que esas dos cosas van de la mano. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. El texto no solamente nos presenta, no solamente vemos el contexto, es en el mismo contexto donde Cristo está mostrando su amor a los suyos, sino que también podemos ver el propósito de esa revelación. ¿Para qué Cristo revela que entre ellos hay uno que es falso? Que entre ellos hay uno que le iba a entregar. Versículo 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Recordemos, hermanos, que el centro del libro de Juan, así como el centro de toda la escritura, es Cristo. Este pasaje no se trata de Judas. Este pasaje, al igual que todo el libro de Juan, y al igual que toda la Biblia, es acerca de Cristo. Juan mismo anuncia al final cuál es el propósito de este evangelio. Que al ellos ver aquellas señales, ellos que pudieran poner su fe en Cristo como el Hijo de Dios. Y que creyendo, tuviesen vida en su nombre. Y entre esas cosas está esa declaración de Cristo. Alguno podría pensar que Cristo es como nosotros. Cuando tú confías en una persona y por alguna razón esa persona te traiciona, esa persona actúa en tu contra, como ser humano eso a ti te sorprende. Es una sorpresa. Y causa dolor en muchas ocasiones precisamente por la sorpresa que es.
Pero Cristo demuestra aquí que Él está diciendo algo que no le ha tomado por sorpresa. Él dice, yo sé a quiénes he elegido. Yo estoy claro de todo. Él mismo le había dicho en el capítulo 6, cuando muchos habían dejado a Cristo, y Pedro dice, nosotros no nos vamos. Nosotros hemos creído. Él mismo le dice, ¿no os escogí yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Yo sé a quién he escogido. Yo le conozco. Yo soy soberano en lo que estoy haciendo. Y allí él dice, mas para que se cumpla la escritura. Yo estoy simplemente cumpliendo lo que la escritura dice de mí. Eso ya estaba profetizado en los salmos. Y simplemente está sucediendo tal cual como había sido profetizado. Y entonces él va a decir en el versículo 19, ¿para qué él se lo está diciendo antes? Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Hermanos, esto es maravilloso. Cristo no está haciendo esto por otra razón que para mostrar su gloria allí. Porque de eso se trata el libro de Juan. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Y él está mostrando allí, él está diciendo, se lo digo antes, para que cuando ustedes vean que sucedan, digan, wow, es verdad. Él lo dijo. Nadie más conoce el corazón de los hombres sino Dios. Nadie más conoce el futuro, nadie más conoce lo que está sucediendo, nadie más conoce cómo ha de cumplirse las escrituras, sino Dios. Y Él nos lo dijo antes. Y Él dice allí, ustedes sepan, ustedes crean que yo soy. Él está recordándole aquella frase que aparece, esta declaración una y otra vez en el libro de Juan, pero que viene allí desde el Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo a los discípulos? Yo le estoy revelando esto para que ustedes vean que yo conozco el corazón del hombre, para que ustedes vean que yo soy el soberano que escoge, que elige, para que ustedes vean que yo soy el Dios que está cumpliendo su plan desde Génesis, es que está haciendo que se vaya cumpliendo al pie de la letra, para que ustedes sepan que yo soy el Jehová del Antiguo Testamento. Ese gran Dios soberano que veíamos la semana pasada, que es el gran protagonista de la Biblia, que es el gran actor, el que va ejecutando su plan desde Génesis hasta el final, ese gran Dios es Jesucristo. Y Él dice, yo le estoy diciendo esto para que ustedes vean que yo soy el gran Dios soberano de la historia. A mí no me está tomando por sorpresa esto. Yo estoy cumpliendo mi plan. Yo estoy cumpliendo mi palabra, porque yo soy el mismo Dios que se le reveló a Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que se le reveló a David y que inspiró los salmos. Soy ese Dios y te lo estoy diciendo para que vean que soy ese Dios. Crean en mí. Eso está haciendo Cristo aquí. Él está en el control. Él es el soberano. Judas no se escapaba de sus manos. Judas no era una sorpresa para él. Alguno pensará entonces que Judas es una víctima, como bien lo presenta Juan Bosch en su libro. Sin embargo, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, Jesús, en el mismo contexto, Jesús dice que el Hijo del Hombre va conforme a lo que está escrito de él, y después dice, mas ay de aquel por quien él es entregado. Ese ay en las escrituras es juicio. Juicio, no juicio injusto, sino el juicio justo por el pecado del hombre. ¿Sabe lo que está diciendo Cristo?
Con esto que estoy haciendo, simplemente se está cumpliendo mi plan. Se está cumpliendo el plan de redención planificado desde antes de la fundación del mundo y profetizado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ese hombre que me entrega es culpable. Ese hombre que me entrega no es un robot. Él está haciendo lo que hay en su corazón. Él está actuando conforme a su propio pecado. Por ende, es responsable ante el juicio de Dios. Y le hubiese sido mejor, dice Cristo, no haber nacido. Judas es responsable. Sin embargo, Cristo quiere mostrar su supremacía, su soberanía, su conocimiento absoluto de todas las cosas, diciéndole a ellos, antes de que suceda, hay uno que me va a entregar. Ahora, tenemos que ver entonces la revelación misma. Primero, Jesús revela que uno de ellos no está limpio, versículo 10, como leíamos. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Este texto nos pone en perspectiva y nos recuerda algo, hermanos. Escuchemos esto. La diferencia entre los discípulos verdaderos y Judas no eran ellos. Era la obra de Cristo en ellos. Judas era un pecador igual que todos ellos. ¿Saben cuál era la diferencia? Que ellos habían sido limpios por Cristo. Que Cristo había obrado en ellos. Que Cristo les había justificado. Que Cristo les había santificado. Que Cristo les había lavado. Como dice Pablo en la carta a los Corintios. Esto erais algunos. Ustedes eran igual que los demás, pero ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, si tú eres diferente, si tú eres un verdadero creyente, si tú eres diferente a Judas, no es porque tú seas bueno, es por la obra de Cristo. Cristo, en primer lugar, revela que hay uno que no había sido limpio por él. Luego Jesús no solamente revela esto, va un paso más adelante y revela que éste actuaría en su contra. No solamente que hay uno que no está limpio, sino que ese que no está limpio, en consecuencia va a actuar en mi contra. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esta idea le levantó contra mí su calcañar, citando el Salmo, es que esa persona que comía pan con él, que estaba con él, en comunión con él externamente, iba a actuar en su contra. Levantaría su talón en su contra. Pero Jesús también revela que le entregaría. ¿Cuál sería ese actuar en su contra específicamente? Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Allí entonces él declara de manera específica cuál iba a ser el acto que iba a ser en su contra. Iba a entregarlo. Judas ya había aceptado ese dinero para así entregar a Cristo para que éste fuera crucificado. Y Jesús está diciendo, uno de ustedes va a hacer esto. Pero más adelante, Jesús hace una revelación más específica. Una revelación de manera íntima a Juan, mostrándole que era específicamente Judas. Versículo 23 al 26. Versículo 23 dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan,
lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ese texto nos parece un poco extraño cuando lo leemos, porque en muchas ocasiones cuando leemos la Escritura no nos situamos como si estuviéramos ahí en el contexto. El mismo texto nos revela algunos detalles con relación a la posición en que se encontraban. No debemos pensar en esta escena como aquel cuadro donde está Jesús en una mesa bien ancha y todos los discípulos esperando que le tiren la foto. ¿Te han visto ese cuadro? Todos están allá mirando al frente y están esperando como que le tiraran esa foto para que quedara para la historia, la gran cena. No es la idea. Porque quien lo hizo de acuerdo a su contexto y no al contexto en que estaban ellos. Más bien, ellos estaban en una mesa baja, en el piso, y recostado de esa pequeña mesa allí en el suelo. Es por eso que nos puede parecer un poco extraño que Juan estaba recostado de él. ¿Cómo así? Y en el cuadro se ve hasta extraño. Están en una mesa y Juan recostado. ¿Y por qué está recostado? No, lo que pasa es que realmente ellos estaban recostados. Y como ellos quedaban en una mesa, en el piso, quedaban así como inclinados. Precisamente ellos tenían los pies hacia afuera y probablemente eso es lo que facilitó que Jesús fuera lavando cada uno de los pies de ellos. Y en esa posición, Juan quedaba de manera que estaba recostado del Señor, bien cerca, de tal forma que Jesús podía decir cosas a Juan que solamente Juan escuchara. El texto presenta como si Pedro estuviese frente a Juan. Y entonces Pedro, que obviamente no está cerca de Cristo, le está haciendo señas a Juan. Para que él, que estaba más cerca, le pudiera preguntar a Jesús quién es. Y el texto dice claramente que Juan le pregunta. Todo nos señala, y como termina el texto, a que fue una conversación íntima y cercana entre Juan y Jesús. Y Jesús le pregunta, y Juan le pregunta, ¿quién es? Y Jesús le da una señal que va a revelar quién es el personaje. El que yo le diere el pan mojado, ese es. El texto en ningún momento dice qué pasa después, si Pedro escuchó, si Juan le dijo a Pedro. Pero todo revela como si nadie más pudo enterarse de lo que allí sucedió. Fue una revelación personal, al mismo que entonces ahora está hablando de estas cosas, como él mismo dice más adelante, que él todo lo que dijo, él lo vio y estuvo ahí, fue testigo. Y entonces Juan recibe de Cristo esta señal: al quien yo diere el pan mojado. Ellos tomaban pan y lo mojaban en el líquido, en ese vinagre, esa grasa, donde ellos, con lo que ellos estaban comiendo. Y muchas veces el anfitrión lo daba a una persona especial, mostrando así la honra que él le tenía, el aprecio que él le tenía a esa persona. Y Jesús le dice: a la persona con que yo haga ese acto, ese es. Y dice allí que le da el pan a Judas. Así que hemos visto la revelación. Pero ahora vamos a ver las reacciones. En primer lugar, vamos a ver la reacción de los discípulos. Versículo 22 dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Obviamente es lo que iban a hacer. Mateo capítulo 26 nos revela no solamente lo que ellos decían, sino su corazón. Dice Mateo 26 que ellos estaban entristecidos. Ellos que amaban a Cristo, escuchar esta realidad de que uno de ellos iba a entregar al maestro, dice que le llenó de tristeza. Ellos no fueron indiferentes a esta realidad. Ellos no fueron insensibles. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntar: ¿seré yo, Señor? Esta declaración los removió a cada uno de ellos. Obviamente Judas no era como un villano de Disney.
Saben, yo siempre me imaginaba a Judas así. ¿Te han visto los villanos de la película de Disney? Tienen los ojos hundidos así, son la cara bien larga y parecen sospechosos desde que tú lo ves. Y el protagonista dice que no sabe que es el villano y tú lo ves, es el malo de la película. Y a veces nosotros pensamos que Judas es así. Judas era un tipo así con la cara lánguida y los ojos hundidos. Así nos imaginamos a Judas. Y desde que tú lo ves es el malo. No, la Biblia hasta presenta que él era un hombre de confianza a quien le daban el dinero. La Biblia dice que él era ladrón, pero es revelándolo a futuro. Cuando ya se conocía esa realidad, Juan lo presenta allí. Pero no es que ellos decían, Judas es ladrón. No. La Biblia presenta a un hombre que hizo milagros juntamente con los demás discípulos. No es como una película que hay por ahí donde presenta a Judas y en todo momento se nota que Judas es Judas. No, él era un discípulo que se veía igual que los demás y probablemente aún mejor, porque no vemos a Jesús reprendiendo a Judas una y otra vez. La reprensión que Jesús le hace a Judas en una ocasión es una reprensión por algo aparentemente bueno. ¿Qué le está diciendo? Pero pensemos en los pobres. Probablemente Judas era un hombre hasta intachable. Y los discípulos no pensaron en él. Y decían, ¿y seré yo, Señor? Estaban tristes. Pero esto nos lleva a la reacción de Judas. Y la reacción de Judas podemos resumirla en una palabra: endurecimiento, insensibilidad. Judas en todo este pasaje revela un corazón endurecido. Desde el principio se nos presenta cómo Satanás había tomado a Judas. Pero esta declaración no está presentando a un hombre que es como un títere y que no, él no es culpable, Satanás lo tomó. No, la misma Biblia lo presenta como un hijo de perdición. Como alguien que, al igual como la Biblia presenta que los hombres que están siguiendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, pero son responsables por sus actos. Y Judas muestra que está endurecido. Él vio todos los milagros de Cristo. Él escuchó sus enseñanzas. Él escuchó todas sus enseñanzas acerca precisamente de los falsos discípulos. Él oyó todo el testimonio de su amor. Él vio todas las señales que apuntaban a que él era el Mesías. Él estaba allí en ese momento donde Cristo mostró su amor hasta el fin a sus discípulos. Jesús había acabado de lavarle los pies a Judas en humildad. Jesús mostró claramente conmoción cuando dijo que alguien le iba a entregar. Dice aquí que habiendo dicho esto, versículo 21, se conmovió. Jesús no dijo eso fríamente. Hay uno que me va a entregar, pero yo estoy claro de todo eso, desde antes de la fundación del mundo. No, dice allí que él se conmovió cuando dijo eso. Compasión. Y Judas estaba allí presenciando todo esto. Y viendo que entonces Jesús toma y le da el pan de honor a él. Pero Mateo se va un poco más directo que Juan en esto, porque no solamente dice lo que Jesús le dijo de manera personal a Juan, sino lo que Jesús le dijo de manera personal a Judas. Que según todo el contexto pareciera que Judas estaba del otro lado, entonces también cerca de Jesús. Y cuando todos preguntaban, ¿quién será? ¿Quién seré yo? Judas descaradamente también le dijo, yo seré yo también, seré yo. ¿Y sabe que Jesús le dijo de manera directa a Judas? Tú lo has dicho. Judas comió ese pan de honor. Judas escuchó a Jesús diciéndole, tú lo has dicho. Judas vio la compasión en los ojos de Cristo en ese momento. Y aún así, dice allí, versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él
Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Él lo tomó el bocado. Y dice allí que Satanás entró en él. Lo que el texto quiere expresar es que en ese momento en que Judas comió ese pan, en ese momento en que él tomó ese bocado de honor, mirando a Cristo a su cara, mirando a Cristo a sus ojos, sabiendo que Jesús le estaba señalando como el que le iba a entregar, y él preguntando allí de manera hipócrita, ¿seré yo? En ese momento él se estaba entregando por completo al diablo. Él estaba diciendo, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. No está poniendo a Judas como un títere, está presentándolo como un ser malvado que estaba diciéndole a Cristo en su cara, soy el instrumento del maligno. Y con esa misma insensibilidad salió a entregar al maestro. Pero hay otra reacción. Y tú dirás, ¿pero qué otra reacción hay ahí? Vemos la reacción de los discípulos, la reacción de Judas, pero eso nos lleva a lo último y tiene que ver con nosotros. Esta reacción no está en el texto, es la reacción que deberíamos tener nosotros en esta mañana. Nuestra reacción ante esta realidad. ¿Cuál debe ser nuestra reacción al ver esta escena? ¿Cuál debe ser nuestra reacción a ver a Cristo revelando a Judas y a ver a Judas allí endurecido? ¿Cuál debe ser tu reacción? ¿Cuál debe ser la mía? En primer lugar, debe ser mirarnos a nosotros mismos. Este texto debe llevarnos a nosotros, en primer lugar, viendo esto, no quedarnos en Judas, no, mirarnos a nosotros. Y decirnos a nosotros mismos, si Judas, viendo todos los milagros que vio, estando tan cerca de Jesús como estuvo, escuchando sus enseñanzas, viviendo una vida que nadie podía decir, ese es el falso discípulo, por lo menos de manera visible, siendo que Judas pudo estar allí hasta el último momento con los demás, no le abandonó en ese momento en que todos se fueron y Jesús tuvo que decir, aún así uno de ustedes es diablo. Siendo que Judas pudo vivir esa clase de vida, ¿no podría ser que algunos de nosotros pudiésemos estar engañados? Así como Judas lo engañó a todos ellos, ¿no podría tu corazón engañarte? Porque dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Imaginen que le traiga un personaje y yo le diga a ustedes, confían en él, está aquí delante de ustedes. El más mentiroso y el más perverso, confíen en él. ¿Confiarían ustedes en ese personaje? Bueno, dice la Biblia que el corazón humano es ese personaje. Así que, amado, no confíes. No confíen que una vez hiciste una oración. No confíen que levantaste una mano una vez. No confíen que vienes cada semana a la iglesia. No confíen que eres miembro de una iglesia local. No confíes en que te adhieres a una sana confesión de fe. No confíes en eso. La realidad es que si Judas pudo ser un falso, entre nosotros puede haber falsos. Mírate a ti mismo. Si hay algo que era evidente en Judas, es que Judas no tenía amor por Cristo. Judas no amaba a Cristo. Cuando hicieron una expresión de devoción a Cristo, derramando el perfume, él pensó en su bolsillo, en lo que él podía tomar, en el dinero que él podía conseguir, y sentía que estaban tirando dinero al honrar a Cristo, porque él no le amaba. Él estuvo dispuesto a entregarle porque no le amaba. Ahora pregúntate, ¿amas a Cristo?
¿Amas a Cristo? Porque eso es lo que revela el corazón del falso discípulo. El falso discípulo no ama a Cristo. No te estoy preguntando si amas las actividades religiosas. No, no es eso. Puedes amar las actividades religiosas. Puedes venir aquí cada domingo porque te gusta estar aquí. Te gustan los cultos. Te gustan estas actividades. Como hay amigos que sabemos que aman las actividades religiosas. Y nunca se han convertido, pero la aman y buscan donde hay una actividad religiosa para ellos estar ahí. ¿No podría ser ese tu caso? Con la diferencia de que tú sí eres miembro de una iglesia. ¿Amas a Cristo? No te estoy preguntando si amas ser miembro de un grupo religioso. A todo el mundo le gusta ser parte de algo. A todo el mundo le gusta ser parte de algo más grande. Y tal vez por costumbre, por gusto, ese algo para ti no puede ser la política, no puede ser ningún otro gremio, tiene que ser algo religioso. Y por eso te amas ser parte de una iglesia local. No estoy preguntando si amas la seguridad emocional que ofrece la religión. Esa seguridad emocional de decir, yo soy de los buenos, no de los malos. Soy de los salvos, no de los perdidos. Soy de los que van para el cielo, no de los que van al infierno. Soy del grupo de la luz, no del grupo de las tinieblas. Esa seguridad que ofrece estar en el lado correcto puede ser lo que tú amas. Pero la pregunta no es si tú amas eso, es si amas a Cristo. Cristo mismo dice más adelante, el que guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el mismo Juan va a decir más adelante en su primera carta que lo que identifica a los que conocen a Dios de verdad es que guardan sus mandamientos. Juan no está diciendo que somos justificados por guardar los mandamientos. Juan no está diciendo que Dios nos acepta cuando guardamos un mandamiento. No, él está diciendo que cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces a Dios, el fruto, el resultado natural de esa obra de Cristo en ti es que guarda los mandamientos. Obviamente, no a la perfección. En este mismo libro, en el capítulo 17, Jesús habla de estos discípulos que más adelante lo iban a abandonar. Pedro, que le iba a negar, y dice, han guardado tu palabra. No perfectamente, pero sí sinceramente y verdaderamente. Si tú tomas la palabra de Dios, no te valen nada los mandamientos de Cristo, ¿cómo puedes decir que le amas? ¿Y cómo puedes decir que eres un discípulo suyo? ¿Amas a Cristo? ¿Eres sensible a su palabra? Judas era un hombre insensible. Cristo podía hacer lo que fuera en ese momento y él seguía endurecido a hacer su propia voluntad. Él pudo ver la ternura de Cristo allí, su compasión, su humildad. Pudo verse frente a la verdad, frente a la verdad, mirándola a los ojos. Y él seguir endurecido. ¿Puedes tú seguir cada domingo oyendo el Evangelio, escuchando del amor de Cristo y eso no hace nada en tu corazón, hermano? Eso debería preocuparnos. Mírate a ti mismo. Mira si hay en ti señal de vida. Porque si la palabra de Dios no te remueve, si no tiemblas ante la palabra de Dios, si sigues con el corazón de piedra, estás diciendo que estás muerto en tus delitos y pecados. Porque ¿sabe lo que hace Cristo en el nuevo pacto? ¿Sabe lo que hace el Dios soberano en el nuevo pacto? Él dice que Él toma el corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne para que ame a Dios. Mírate a ti mismo, pero no te quedes allí. Mira a Cristo. Si has sido hallado falto en este análisis, mira a Cristo. ¿Saben? Judas sabemos que no se iba a salvar. Estaba profetizado. Sin embargo, Judas tenía la misma necesidad que tiene todo ser humano. Y la solución para Judas era la misma solución de todo ser humano, Cristo. Si Judas miraba a Cristo en ese momento,
como el Señor, como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador, Judas iba a ser salvo. No era la realidad, no era lo que iba a pasar, pero él necesitaba una sola cosa en ese momento: mirar a Cristo. Cuando te digo, amas a Cristo, no te estoy diciendo que ahora busques esforzarte por amar a quien no amas, no. Es que reconociendo tu realidad de un corazón no regenerado, vayas a Cristo en busca de salvación. Mira a Cristo. Como decía uno de los puritanos, por cada vez que te miras a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Cuando nos vemos a nosotros mismos y nos hallamos faltos, no es para que nos vayamos de aquí desanimados, no, es para que reconozcamos que necesitamos a Cristo. Él es el gran yo soy. Si encuentras señales del amor de Cristo en tu corazón, también mira a Cristo. La diferencia entre Pedro y Judas no es que Pedro era bueno. Pedro negó al Señor. Pedro tuvo que llorar amargamente por decir allí bajo maldición, no le conozco. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Pedro estaba en ese grupo que dice el versículo 1 del capítulo 13. Aquellos que eran de los suyos que Cristo amó hasta el extremo. Así que si tú ves amor de Dios en ti, no te enorgullezcas, no te gloríes en eso. Mira a Cristo. Lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro único motivo de gloria. Eso es lo único que tenemos. Cristo es nuestro gran Salvador. ¿Saben lo que dice Juan en 1 Juan 4:19? Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Amas a Cristo? ¿Ves señales de amor? Sí, imperfecto, pero de amor por Cristo. Da gloria a Él, porque gracias a Él le amas. Y en último lugar, si te preocupa la situación del cristianismo actual por causa de los falsos maestros y los falsos discípulos, mira a Cristo. Cuando vemos el mundo de hoy, hermanos, a veces nos desanimamos. Vemos cómo mucha gente con falsa doctrina engañando y los impíos diciendo, mira lo que hacen en nombre de Jesucristo, del Jesucristo que tú predicas. Muchos escándalos, estilos de vida que tiran por el suelo la palabra de Dios, y tú podrías desanimarte si amas a Cristo. Podrías entristecerte como los discípulos. Pero recuerda algo, Él es el gran yo soy. Esto no le ha tomado por sorpresa. No es que el cristianismo se le fue de las manos a Cristo. Oh, Cristo tenía un plan, Él tenía un sueño, que su iglesia fuera perfecta en este mundo, y entonces se le fue de la mano. Se llenó de impíos y de falsos maestros. No, esa no es la historia. La historia es que Él es soberano. La historia es que se está cumpliendo su plan. La historia es que ellos, al igual que Judas, están cumpliendo su plan. Judas no hizo otra cosa que cumplir el plan de Cristo. Los falsos maestros y falsos cristianos no hacen otra cosa que cumplir el plan de Cristo. Si te desanima ver esa realidad, mira a Cristo y llénate de esperanza y gozo, sabiendo que, como dice la parábola del trigo y la cizaña, un día el Rey, el soberano, va a enviar a sus ángeles y va a separar uno del otro, y dice que va a condenar a todos esos que sirven de tropiezo y de confusión. Y al final termina diciendo, los justos van a resplandecer en el reino de mi Padre. No nos desanimemos ante la realidad del falso cristianismo. Miremos a nuestro Cristo. Él es el gran yo soy. Él es el soberano de la historia. Damos gracias, Señor. Gracias porque encontramos aliento aún en textos que parecen negativos. Encontramos la verdad de que aún aquellos que no han nacido de nuevo entre nosotros pueden aferrarse a Cristo si hoy le miran. Encontramos la verdad de que aún este mundo como está sigue en las manos soberanas de nuestro Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo y a no bajarla nunca. En el nombre de Jesús. Amén.